hace ya tiempo que no os hablo de un mismo tema que os hablo yo muchas veces. Sí, parecerá que os he hablado hace poco, pero no, he estado mirando y os había hablado en abril del año pasado. Y esto es sobre la muerte, precisamente, sí. No vivís desencaminados, ¿no? Es verdad que hace poco hablé de ello porque sabéis que Tim y Andrés de Gracia y Verdad, del podcast, me llamaron y me estuvieron entrevistando y bueno, preguntándome acerca de cómo vivía yo el tema de la fe, del final de la vida, cómo lo abordaba yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me estuve haciendo esa entrevista y bueno, a raíz de esa entrevista pues me ha seguido en la cabeza pues surgiendo a mí cosas que es las que yo os quería compartir hoy. Bueno, esto viene todo pues porque me dedico a lo que me dedico. Eso yo siempre os lo digo, que si me dedicase a otra cosa pues no se me pasarían estas cosas por la cabeza, pero claro, me da mucho para meditar, ¿no? Mi trabajo. Entonces, yo les contaba a ellos, porque ellos me hacían la pregunta, Tim y Andrés me hacían la pregunta de cómo uno puede, el momento de la muerte, cómo puede uno trabajarlo, ¿no? Cómo puede uno desde la fe trabajarlo. Yo les decía, pues mira, yo siempre lo he visto muy sencillo, haciéndolo real todos los días, es decir, acordándote de tu posible muerte todos los días. O sea, eso que parece un poco difícil, pues irlo trabajando y poco a poco, o sea, haciéndola presente en tu vida, esa posibilidad de que un día mueras, pues eso te va ayudando a poder afrontarlo para el día que realmente toque, que no sabemos ni la hora, ni el momento, ni nada, ¿no? Y yo les contaba la experiencia que estamos teniendo en el trabajo. Bueno, yo todavía no la he tenido porque no he hecho ninguno, pero bueno, tenía una idea de igual de más adelante hacerlo aquí en Fe y Vida. El tema de los Dead Café, que en el trabajo hemos empezado, unas compañeras han hecho ya varios, Dead Café, bueno, toda la zona de Odeanero, de toda esa zona un poco por el norte de Solares, de por ahí, pues han ido a asociaciones de amas de casa, se han reunido con ellas, han hecho carteles, tal, han juntado a un montón de mujeres y es un café, los Dead Café es el café de la muerte, como dice la propia palabra. Es un café para hablar de la posibilidad de que muramos, de cómo lo vemos, cómo afrontamos ese momento de nuestra vida, qué experiencias hemos tenido, cómo lo gestionaríamos. Y bueno, la verdad es que está siendo un éxito, o sea, de gente que va y de... Pero bueno, en uno de estos que hicieron en Odeanero, para unas amas de casa de allí, pues ellas ponen unos carteles muy chulos, tal, y ponen el número de teléfono para que se vayan apuntando, ¿no? Y que una que se había apuntado llamó otro día y dice, oye, mira, que yo me he apuntado y tal, y esto de juntarnos para tomar café y pastas y tal está muy bien, pero ¿no podíamos cambiar el tema? Esto de la muerte a mí no me... señora, a ver, que esto va de eso precisamente, de hablar de la muerte, no es para hablar de sus cosas, es para hablar de eso, de la muerte, por eso se llama así. Y bueno, pues tuvieron esa experiencia, ¿no? Yo la verdad es que hasta que he vivido todo esto y de mi trabajo y en los años anteriores yo nunca me planteaba, y si me lo planteaba, yo no me planteaba cómo podría ser mi muerte o cómo yo lo afrontaría, ¿no? Yo siempre pensé, y yo rezaba a Dios, yo digo, Señor, yo el día que me muera, ojalá me muera de golpe y porrazo, de un infarto, durmiendo, ¿no? O sea, todos, yo creo que en algún momento hemos pensado, morirnos de una manera que no nos demos ni cuenta, ¿no? Y encima con 102 años, ¿no? O sea, y el día antes, habiendo ido a Chala Primitiva y tal, ¿no? Y le dejas para tus hijos eso. No, durante años yo pensaba que podía ser así la cosa. De hecho, yo me acuerdo una vez de residente que nos encontramos a un señor que había fallecido, nos llamaron a primera hora en una guardia, oye, que ha fallecido un señor ahí en su casa y tal, y fuimos y estaba el señor vestido, con la cachava, con la barbilla así apoyada en la cachava, con la boina puesta, bien vestido y sonriente y muerto, ¿no? Y como si estuviese esperando, ¿no? Como si estuviese esperando a que alguien le llevase a algún sitio, ¿no? Y ahí se había quedado sonriente y había fallecido. Yo siempre pensaba, pues así, mira, así es una forma de morirte estupenda, con 90 años que debía tener el señor. Pero bueno, a partir de entonces yo me he cambiado mucho la idea, ¿no? Yo más bien ahora en mis oraciones he incorporado el pedirle al Señor que sea cuando Él quiera, en el momento que Él quiera, pero que lo pueda vivir desde Él, ¿no? O sea, yo creo que el avance mío ha sido decirle, yo quiero vivirlo en paz, con valentía, con verdadera fe, con una fe en que el Señor me está esperando, que tú estás ahí, Señor. Yo quiero vivirlo así. Ya no me importa tanto ni de qué manera, ni dónde, ni cómo, porque eso ya no va a depender de mí, pero quiero vivirlo desde ti, ¿no? Eso sí que lo he incorporado a mi oración. Y la meditación que yo os quiero hacer la voy a hacer en torno a dos pequeñas lecturas que me parecen muy significativas.
y que me parece que os puede ayudar a vosotros un poco a poneros frente a esta última frontera, ¿no? O sea, poneros frente a esta última frontera que es la muerte en vuestras vidas, os puede un poco ayudar a centraros, ¿no? Una de ellas es Mateo 16, que mirad, dice así, en Mateo 16. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Bueno, Jesús en un momento de su vida empieza a hablar a sus discípulos. Todos hemos siempre leído esta lectura cuando la oímos en la misa o la oímos en diferentes momentos. Un anuncio, ¿no? Como una proclamación de cómo Jesús, cómo el Cordero de Dios va a dar su vida, cómo Dios ha predispuesto pues, para que ocurra. Todo muy profético, ¿no? Pero nunca sabemos, ¿no? Realmente qué pasaba por la mente de Jesús, ¿no? Igual lo hacía por sus discípulos, igual lo estaba haciendo por sus discípulos, por ponerles en situación, ¿no? Para que ellos fuesen haciendo el proceso adaptativo psicológico de que en un momento Jesús no iba a estar con ellos, de que iba a morir. Igual lo estaba trabajando, y por eso se lo iba diciendo en diferentes momentos. Igual lo hacía por él, también igual él necesitaba compartirlo, era una carga muy pesada, ¿no? Igual necesitaba compartir con los discípulos y él necesitaba, porque él era verdadero Dios, pero era verdadero hombre, ¿no? O sea, igual tenía esa necesidad humana de compartir esa soledad, de esa muerte en la que él tenía que pasar y necesitaba el apoyo y el consuelo de ellos, ¿no? Y ellos no lo entendían de ninguna de las maneras. Y cómo no, ahí estaba Pedro. Pedro como la señora de Odanero. No, de la muerte no hables, Dios, o sea, de esto Jesús, no, de otra cosa sí, de milagros habla, pero de la muerte no nos hables, ¿no? Que eso no te va a pasar a ti y tal, ¿no? Como la señora de Danero, que esto mejor déjalo para Prado, ¿no? Bueno, en la tradición lo cierto es que la Iglesia esto de hablar de la muerte lo incorporó muy rápido, ¿no? Porque desde los primeros siglos los padres de la Iglesia, en la propia regla de San Benito, en el capítulo cuarto, el tema del memento mori, o sea, el tener la muerte cada día ante los ojos, eso es una cosa que se hace real, ¿no? O sea, la Iglesia lo incorpora muy pronto y hay muchísimas tradiciones eclesiásticas, o sea, de frailes, de gente de oración, pues que incorpora pues ese estar ante tu propia muerte, ante la posibilidad de tu propia muerte y todos los días, ¿no? Por eso tenía muchos en sus celdas, tenían una calavera para poder meditar sobre ello, ¿no? O eso que hemos hablado otras veces, los cistercienses, o sea, que cavaban su propia tumba, ¿no? Para poder rezar y ir meditando acerca de el día que te murieses, ¿no? Y ir haciendo tu propia tumba tú mismo, ¿no? Pensar sobre la muerte yo creo que tiene muchos beneficios psicológicos, aunque ahora os pueda parecer, algunos pueda asustar, porque siempre la muerte, yo siempre digo que es el gran tabú, ¿no? Había un tabú que era el sexo en el siglo pasado, ahora hay el tabú que es la muerte, ¿no? Pero a pesar de ese tabú que hay ahora sobre la muerte, yo os digo que tiene unos aportes psicológicos, unos aportes humanos muy grandes, ¿no? Lo primero, a nivel de la fe, nos va a ayudar a ser humildes. ¿Cómo no vamos a ser humildes si todo lo que creemos que tenemos, o sea, todo lo que hayamos conseguido, los estudios, los trabajos, todo eso va a pasar porque la muerte se lo va a llevar, ¿no? ¿Cómo no nos va a ayudar a ser humildes, a no ser orgullosos? Porque todo es polvo, ¿no? Al final, ¿no? Y si somos conscientes de eso toda nuestra vida, vamos a poder trabajar esa humildad. También vamos a poder estar vigilantes, ¿no? Tenemos los ojos puestos en la meta, ¿no? Jesús dijo que creyese en él, pues iba a tener la vida eterna, ¿no? Entonces nosotros, que cumpliese sus mandatos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que estar vigilantes ante la posibilidad del pecado. Y todos los días tenemos que estar vigilantes ante la posibilidad del pecado, de no caer en el pecado. Y entonces, pues, nos va a ayudar a eso, ¿no? A la vigilancia. También nos va a ayudar a ser agradecidos, ¿no? A la gratitud. O sea, tenemos todos los días que dar gracias por todo lo que tenemos, por la salud, por las cosas que Dios nos da. La muerte nos lo quita todo, entonces tenemos que ser agradecidos, ¿no? O sea, sobre todo nos da estas tres cosas. Humildad, nos ayuda a estar vigilantes, nos ayuda a ser agradecidos, ¿no? Al Señor. Y todo eso nos pone en la perspectiva, nos enfoca en lo eterno, ¿no?
Esas tres cosas nos enfocan muchísimo en lo eterno, ¿no? En dónde tenemos nuestro tesoro, en dónde tenemos que atesorar, ¿no? Y entonces tenemos que llegar a ese momento final de la vida, y para poder rendir nuestra muerte, porque la muerte al final hay que rendirla también al Señor, no estar pidiéndole al Señor morirte happy flower, sino donde Él quiera y cuando Él quiera, como todo. Yo tenía un padre de unos chavales que daba yo catequesis familiar a los padres y también a los críos, y había un señor ahí, bueno, un padre de un chaval que siempre decía que él no se iba a ocupar hasta el final de su vida, que ya en el último minuto de su vida le iba a decir al Señor que sí, que creía en Él y tal. Y yo le decía, pero tú no te das cuenta que eres camionero, además, te puedes chocar con el camión cualquier día y ese último minuto no le vas, se te fue. O sea, ¿qué forma de pensar es eso? Que sí, que yo en el último momento ya me arrepiento de todo lo que he hecho y de lo que nada. Y decía, bueno, pues tú verás, ¿no? Pero para rendir el final de nuestra vida tenemos que rendir todo lo que viene antes, ¿no? Tenemos que aprender a rendir todo lo que viene antes. Hay aspectos de nuestra vida, lo que es toda nuestra persona, lo que pensamos, nuestros pecados, nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, todo eso hay que aprender a rendirlo al Señor. Tenemos que aprender a rendir al Señor nuestra relación con Dios, el tiempo que le dedicamos, si lo ponemos el primero, el segundo en nuestra vida, en qué sitio lo tenemos colocado. Tenemos que rendir nuestra relación con los demás, si amamos de verdad a los demás, si les cuidamos. Pues tenemos que ir rendiendo todas estas cosas para que cuando llegue el final podamos rendir también el último momento. Y así le tocó hacer a San Pedro, ¿no? Porque ya que nos hemos metido con San Pedro, el pobre Pedro siempre nos metimos con él porque es que nos sirve para todo el hombre. La otra lectura que os quería compartir es la de Juan 13:36, que dice, esto pasó en la última cena, cuando Jesús les está diciendo que pronto no le verán y que ya más adelante le volverán a ver, que él ahora tiene que dejarlos. Y entonces Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro tiene su propio camino, ¿no? Pedro va a tener un camino arduo, duro. No Pedro el de aquí, no Pedro el nuestro, Pedro tendrá el otro Pedro tendrá el suyo. Pedro va a tener un camino pues que va a dar muchas vueltas, Pedro, ¿no? Daos cuenta que si ahora mismo estuviese aquí Pedro, un Pedro 2.0, un chaval joven con una gorra así, un pendiente, la camiseta tal, el pantalón aquí a media caña, tal, así ancho. ¿Qué le diríamos a ese Pedro? Le diríamos, Pedro, sal aquí a predicar ahora mismo, venga, te mandamos al Impacto, allí tal, a que lo lleves tú. O sea, el mismo, pero como trasladado hasta aquí, ¿no? Venga, te mandamos a evangelizar a Burgos, a no sé dónde, a tal, llevas una célula. No, más bien seguro que le diríamos, ¿no? Chaval, siéntate, tranquilo, tranquilito, y tú vete preparándote, que te falta mili, ¿no? O sea, como esto lo ha dicho el seleccionador nacional esta semana, ¿no? Que hay gente que le falta mili para ir a la selección, ¿no? Pues nosotros le diríamos algo parecido, ¿no? A Pedro, ¿no? Porque Pedro, al final de su vida, lo que consiguió fue una fe inquebrantable. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, una fe inquebrantable, lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Pedro, después de que el Señor se despidió de él y que le dijo que donde él iba no podía ir, tuvo que esconderse, se escondió de los romanos, estuvo escondido ahí con miedo de que le pasase a él de los sacerdotes, de que a él también le condenasen, de que le fuesen a buscar. Tuvo que negar al Señor antes, tuvo que fiarse de las mujeres para salir corriendo, ir hasta el sepulcro y ver y creer. Tuvo que ver al Señor resucitado y ver sus llagas. Tuvo que recibir el Espíritu Santo, tuvo que estar en la cárcel y ser azotado. Tuvo que predicar en el templo y aprender a curar y hacer milagros y fiarse de que Dios estaba en él y su poder estaba en él. Tuvo que aprender y tuvo que ser llamado a predicar a los gentiles, cuando para él eso debía ser una cosa terrible, ¿no? Como a todo el judío. Tuvo que ser reprendido por Pablo, o sea, al final eran unas subidas y unas bajadas, reprendido por Pablo, por no juntarse por los que venían de no sé dónde, por no sé qué. O sea, y más, y más, y más, y más. Hasta que él tuvo una fe inquebrantable, hasta que pudo decirle al Señor, te entrego mi vida, ¿no? Y pudo ir, como le dijo en la última cena,
pudo ir detrás de él, ¿no? Pero no en ese momento que él quería, sino cuando estaba preparado, ¿no? Yo os quería preguntar ahora a los que estáis aquí, os quería hacer una pregunta, a ver. No pongas esa cara, Merche. ¿Vosotros tenéis una fe inquebrantable? ¿Creéis que ya tenéis una fe inquebrantable? ¿Alguien se atrevería a decir que tiene una fe inquebrantable aquí? Esto es muy complicado, ¿eh? Es muy difícil llegar a este punto, ¿no? Pensar simplemente, por ejemplo, más fácil, pensar en la última vez que habéis pasado un agobio, pero un agobio de estos gordos, ¿eh? Un agobio económico, que no llegabais a pagar una cosa que era terrible, que perdíais la casa, el yo qué sé qué, que estabais pendiente de unos resultados, de una mamografía, de un escáner, de unos resultados de análisis, que tenéis un examen que condicionaba toda vuestra vida, una posición, lo que fuese, que tenéis un conflicto interpersonal con vuestro ser querido, con vuestro esposo, con vuestra esposa, con vuestro novio, que se os iba la vida en eso, que estabais sufriendo terriblemente, que tenéis a un hijo que podía ser que le diagnosticasen de una enfermedad o de una enfermedad mental o de lo que fuese, ¿no? O sea, ¿qué le pedíais al Señor en ese momento, ¿no? ¿Qué le estabais diciendo al Señor en ese momento, ¿no? Seguro que le estábamos diciendo, Señor, que esto pase, quítamelo, por favor, Dios, arréglame esto, o sea, solucioname la papeleta, por Dios, que esto no pase, ¿no? Bueno, tengo una buena noticia para deciros. El propio Jesús eso también lo vivió y también le dijo al Señor, a Dios, Señor, que pueda pasar de mí este cáliz, ¿no? O sea, la buena noticia es que es lícito que nosotros le digamos al Señor esas cosas, porque al final el miedo y el pánico a esa situación tan angustiante que nos está pasando está ahí, ¿no? Y no podemos evitarlo, no podemos. Pero Jesús, a continuación, le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entregar toda nuestra vida, ir trabajando todos estos aspectos, al final es para aprender a decirle al Señor, da igual la situación, porque ahora a veces seguro que se lo decimos también, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, pero posiblemente se lo decimos un poco así, con cosas un poco, bueno, pero las cosas estas gordas, estas que te llevan la vida, estas cosas que te rompen, decirle, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, eso es toda una vida de aprendizaje, es una vida de irle entregando aspectos de tu vida, ir trabajando cosas. Y es ir creciendo, yo pienso en definitiva que es ir creciendo en el amor. Todo esto es ir creciendo en el amor. Está claro que Jesús amaba al Padre y fue capaz de entregar su vida porque amaba al Padre. Nosotros tenemos que crecer igual, ¿eh? Si ahora mismo fuese a entregar la vida por un hijo, o sea, yo a veces he encontrado padres que dicen, yo entregaría mi vida por mi hijo que está enfermo si yo pudiese estar en su lugar. O un esposo o una esposa, ante la posibilidad de perder a tu ser querido, decir, aunque tenga que cargar con él enfermo 15, 20 años más, por Dios, que no se me muera esta persona que quiero tanto, este ser querido, ¿no? O sea, eres capaz de negarte a ti mismo por amor, ¿no? Por amor somos capaces pues tenemos que crecer en ese amor a Dios para llegar a ese momento, ¿no? Yo esta semana he vivido, no lo suelo contar mucho en casa porque no quiero deprimirles, lo que prefiero ir con buena cara y ser positivo y hablar de cosas intrascendentes a veces. Pero bueno, esta semana he vivido situaciones extremadamente complicadas en el trabajo. Se me ha muerto un montón de gente joven, muchas conversaciones muy críticas. Y mi fe es quebrantable. Yo lo que me doy cuenta es que mi fe todavía es quebrantable. O sea, te quiero decir, hay muchas situaciones que dices, esto es terrible, o sea, ¿cómo ocurre esto? O sea, esto no puede pasar. Bueno, yo por daros un poco de consuelo, si se puede, y por poneros en camino de a que meditéis todas estas cosas, compartiros dos frases del Papa Francisco que decía, ¿no? Ante la posibilidad de la muerte. Él decía, la muerte nos ofrece esperanza, vida eterna y la posibilidad de superar el miedo y la desesperación asociados a ella. Y otra frase que a mí me encanta que decía él era, nuestra existencia entera se juega precisamente allí, entre el lado de la fe y el precipicio del miedo. Qué gracia si en ese momento custodiamos en el corazón la llama de la fe. Y bueno, termino con el Salmo 90,
poco pues como oración, ¿no? Que dice así: enséñanos, Señor, a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance sabiduría.